Dice la Escritura que en el atrio se encontraba el altar donde eran sacrificadas las víctimas. Entonces, ¿qué significa esto? Que esa alabanza es el momento, el tiempo que tenemos nosotros para que el Espíritu Santo consuma toda nuestra carne. Que nosotros podamos llegar hasta el lugar santo y entrar incluso al lugar santísimo al que ya tenemos acceso por Jesucristo. Pero para poder llegar a ese punto, al lugar santísimo, es necesario que la carne haya sido consumida. Es decir, todas las cosas que tú traes de tu día a día, todos tus problemas, todas tus angustias, todas tus preocupaciones de la semana, tienen que quedar consumidas totalmente, para que tu mente, tu alma y tu espíritu se concentren en buscar la presencia de Dios. Amén. Ok, vamos a hacer una pequeña oración para entregar el servicio. Señor, te damos gracias por este día. Gracias te damos, Señor, porque a ti nuevamente, en tu infinita misericordia, Señor, te ha placido que estemos el día de hoy aquí. Gracias por los que estamos. Gracias también por las personas incluso que no pudieron venir. Pero yo sé, Señor, que tú vas a hablar a sus corazones. Gracias por todo lo que tú nos das. Te entregamos este tiempo y te entregamos, Señor, nuestro corazón para que hables tú directamente allí, Señor, y la semilla que hoy sea sembrada en nuestros corazones, Señor, pueda dar fruto al 100 y al 1000 por uno, conforme a tu propósito y en tu tiempo, Señor. Gracias por todo. Amén y amén. Bueno, pues pueden tomar sus lugares. Bienvenidos los que estamos aquí y bienvenidos también las personas que nos ven por medio del internet. Ya no sabemos cuántas son, pero bueno, quisiéramos verlos aquí, pero sabemos que en un momento determinado Dios los va a traer a este lugar, porque Dios tiene un propósito con todos nosotros y de esto se trata precisamente la prédica de hoy, acerca del propósito que tiene Dios para con nosotros. Porque no estamos aquí ni por casualidad, no estamos aquí porque simplemente nos levantamos temprano y alcanzamos a llegar. No estamos aquí porque es domingo, estamos aquí porque Dios tiene un mensaje para nosotros. Y el día de hoy vamos a leer un capítulo que se encuentra en Juan 4, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo del 1, bueno, es largo, pero no lo vamos a leer todo, vamos a leer una parte solamente. Y aquí nos habla, en lo que están buscándolo, ¿ya lo encontraron todos? ¿Amén? Ok, bueno. Juan 4, desde el 1 en adelante. Nos habla acerca del encuentro que tuvo Jesús con una mujer, la mujer samaritana. Yo sé que todos ustedes ya conocen la historia. Yo sé que ya la han leído muchas veces, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí saben de qué habla esta historia? Bueno, pues, para los que no saben, que espero que sean muy pocos, Jesús estaba muy cerca de Samaria. Vamos a empezar en el versículo 4. Y dice la palabra algo muy importante. Dice, bueno, desde el 3 dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Es importante ver y entender que la palabra nos dice que Jesús tenía necesidad, le era necesario pasar por Samaria. Y la pregunta aquí es, si andaba Jesús por todos lados, si su ministerio fue itinerante, pues ¿cuál podía haber sido la necesidad de que pasara por Samaria? Para empezar tenemos que entender qué era Samaria. Samaria era una ciudad, una región que se encontraba obviamente en el territorio de Israel,
pero era una región donde vivían, obviamente, los samaritanos, pero los samaritanos era un grupo de personas que, aunque eran descendientes y eran parte del pueblo judío, digamos, sus costumbres, su manera de adorar era diferente al resto del pueblo. Es decir, ellos eran un pueblo que, si nos vamos a la historia, en el libro de los Reyes vamos a encontrar al rey Jeroboam, y Jeroboam fue un rey, podríamos decir, malo, que instituyó algunas cosas que no eran correctas delante de Dios. Es decir, la palabra dice que el pueblo debía ir a adorar a Jerusalén, al templo, ¿sí? Dios estableció así. Sin embargo, Jeroboam dijo, pues ¿para qué vamos hasta allá, no? Mejor vamos haciendo aquí un templo. Vamos haciendo nuestra manera aquí nuestros cultos. Instituyó falsos sacerdotes y hacía las ceremonias pensando que estaba haciendo bien. Es decir, él pensaba, porque yo creo que así pensaba él, que estaba de alguna manera haciendo las cosas que Dios quería, que a Dios le agradaban y que acercaban a la gente a Dios. Lo que él no sabía era que precisamente su pecado fue que gracias a esta ocurrencia que tuvo, hizo pecar a un pueblo completo. ¿Se dan cuenta? Y entonces, si era un pueblo que no se podían ver, porque entre judíos y samaritanos no se hablaban, entre judíos y samaritanos se evitaban, y había algo que los diferenciaba, porque para los judíos los samaritanos eran un pueblo o una parte del pueblo así como indeseable, ¿no? No los querían, no evitaban estar cerca de ellos. Entonces tú te puedes preguntar, ¿por qué necesitaba Jesús ir a Samaria? Más adelante, en el versículo 6 del capítulo 4 que estamos leyendo, dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. En este momento, la hora sexta dice que si entendemos el reloj que se utilizaba en aquel tiempo, estamos hablando que aproximadamente eran las 12 del día. A pleno mediodía, el sol a todo lo que daba, Jesús estaba cansado, se sienta junto al pozo, se acerca una mujer samaritana y le dice él, dame de beber. Y allí comienza y se empieza a desarrollarse una conversación entre Jesús y la mujer samaritana. Y dice, pues la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Cuando la mujer le está diciendo a Jesús, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? En ese momento es como si se comenzara a abrir el entendimiento de ella. Porque le dice, a ver, ¿cómo es posible que tú me ofreces agua viva si no tienes ni con qué sacarla? ¿Será acaso que tú eres mayor, eres más poderoso, eres más grande que Jacob? Y Jesús le contesta, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás,
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Es interesante ver cómo la mujer, que aparentemente nunca había escuchado hablar de Jesús, empieza a conversar con él y su espíritu comienza a reconocer quién es la persona que está frente a ella. Su espíritu empieza a entender que ese que está frente a ella es alguien muy especial. Porque el tipo de preguntas que le hace ella y las respuestas que le da el Señor nos van mostrando cómo Jesús se está revelando delante de ella y cómo el espíritu de esta mujer está empezando a reconocerle quién es Él. Porque cualquier otra persona hubiera dicho: ¿sabes qué? Estás loco, ¿no? Mejor con permisito, yo recojo mi agua y nos vemos. Pero ella se quedó allí. O sea, había algo en ella que reconocía que necesitaba seguir escuchando a aquel hombre que le estaba hablando, aquel judío que le estaba hablando. Y cuando ella le dice: dame de esa agua, es porque, como te dije, su espíritu está diciendo: pues si tú tienes eso que me estás diciendo, yo lo quiero. Yo lo quiero, ¿verdad? Dame. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Y allí fue donde comienza un poquito así la incomodidad de ella, porque dice: híjole, ya me la puso difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú sigues leyendo vas a ver ahí que ella dice: no tengo marido. ¿Por qué me pides que traiga a mi marido? No tengo. Y Jesús le contesta: ciertamente, no tienes marido. ¿Por qué has tenido cuántos? Dice: 5 maridos has tenido, y el que está hoy contigo no es tu marido. Cuando Jesús le está diciendo esto, una persona que no te conoce, una persona que te está diciendo lo que es tu vida y cómo te encuentras, pues obviamente la mujer se sorprende y dice: wow, dice, pues me parece que tú eres profeta, ¿verdad? Me parece que tú eres profeta. ¿Por qué? Porque yo no te he dicho nada, no me conoces, apenas te voy viendo y tú ya sabes, conoces mi vida. Pero Jesús le estaba diciendo esto para que ella entendiera definitivamente quién era el que estaba frente a él. Por eso antes le había dicho: si tú conocieras el don de Dios, tú me pedirías de beber a mí. El don de Dios es el regalo de Dios, la gracia de Dios, el enviado de Dios. Si tú supieras quién soy, tú me pedirías a mí, pero no sabes. Entonces yo te voy a revelar quién soy para que me pidas de esa agua. Y fue lo que la mujer hizo. Entonces, cuando él le dice acerca de los maridos y ella se siente quizás descubierta, cualquiera de nosotros quizás hubiera dicho: no, ¿sabes qué? Mejor ahí nos vemos, no me vaya a sacar más trapitos al sol y me va a avergonzar. O sea, él es judío, yo soy samaritano o samaritana en este caso, me va a avergonzar. Me está diciendo las cosas para avergonzarme. Pero ella entendió que no era para avergonzarla, sino para que supiera y tuviera la certeza de quién le estaba hablando. Después de ahí, ella le dice: me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Te das cuenta? Ella venía de una línea de tradición donde fue enseñada a buscar a Dios, entre comillas, de una manera. Pero le dice: pero ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe de adorar. Cuando nosotros estamos metidos en un mundo
o en una sociedad que pudiéramos decir que es como Samaria, que está llena de samaritanos o de, pues sí, de gente que está metida, embebida en una manera de vivir, en una manera de creer y en una manera de actuar que piensan, porque así les enseñaron sus padres, que esa es la manera correcta de hacerlo, que esa es la manera correcta de buscar de Dios. Los samaritanos estaban convencidos que así era, pero los judíos sabían exactamente qué es lo que se tenía que hacer, porque ellos conocían la Escritura y ellos sabían lo que dice la Escritura que se debe hacer. ¿Cuántas veces has hablado tú con alguien y te ha dicho algo parecido? Es que a mí esto es lo que me enseñaron. Mira, yo he platicado con gente, familia incluso, que les hablas, les explicas, les muestras en la Biblia y te dicen, pues sí, ya sé que ahí está escrito. Pero ¿sabes qué? Aunque yo sepa o entienda que esto es verdad, yo nunca voy a dejar de creer en lo que creo. Y así eran los samaritanos. O sea, ellos se les decía, se les enseñaba, se les hablaba y ellos decían, no, nosotros estamos en lo correcto. Tenían un espíritu religioso que les hacía creer que porque se hacían los ritos, se estaba bien con Dios. Y entonces el Señor le dice, le contesta a ella, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿A qué se refería el Señor con esto? Le dice, la hora viene y ahora es en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Es decir, no va a ser necesario un templo físico para que tú adores al Señor. Pero para que eso suceda, necesitas ser tú el templo del Espíritu Santo. Porque de otra manera no se puede. Todo mundo o la mayoría de las personas creen religiosamente que ir al templo, al ir, ya están en la presencia de Dios y no es verdad. Dice la palabra que Dios no habita entre cuatro paredes, que Dios no habita en edificios hechos por hombre. Dios habita en ti. De manera que cuando tú entras por esta puerta, tú que eres el templo del Espíritu Santo, tú eres el que trae el corazón, el lugar y las condiciones para adorar al Señor. Aquí solamente nos reunimos todos para estar unánimes en un mismo sentir, adorando a quien merece ser adorado. Si tienen valor, no sé si quieran. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar conscientes de que Jesús ha estado en nosotros y nos ha hablado y nos ha convencido de que Él es el Mesías, de que Él es el Rey de Reyes y que ahora Él vive en nuestro corazón. Por eso es que nos podemos reunir y adorarle en espíritu y en verdad. No en un lugar físico solamente, sino adorarle de verdad, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y es entonces cuando, como dijo el Señor, llegará la hora viene, en que ni aquí, ni en el monte de Jerusalén, ni en ningún lugar se va a adorar al Señor, se le va a adorar en nuestros corazones, en el templo vivo que somos nosotros, el templo vivo del Espíritu Santo. Y después de esto, sucede que vienen ya los discípulos de Jesús
Y cuando la mujer ve que viene, dice que se va. La palabra nos dice que se va. Incluso menciona que deja su cántaro allí en el pozo. Y tú sabes que en la palabra no hay nada que esté puesto por casualidad. Dice que ella fue al pueblo y les habló a los varones. Fíjate bien, Ella, mujer, fue y les habló a los varones. Y les dijo, he conocido un hombre que me dijo toda mi vida, me dijo lo que yo he hecho. Yo creo que es el Mesías que estamos esperando. ¿Por qué? Había una razón, porque los samaritanos esperaban un Mesías que fuera profeta. Entonces ella decía, Él es el Mesías. Y empezó a hablar con la gente. Y entonces, cuando llegaron los discípulos de Jesús, hasta le preguntaron, se extrañaron, porque, oye, maestro, ¿por qué estabas hablando con esta mujer? Si que no te diste cuenta que es samaritana, no te diste cuenta que somos enemigos, o sea, ¿por qué le hablas a ella? Tú casi, creo yo que lo quisieron regañar, ¿no? Pues tú no deberías de hablar con ellos, no son dignos de escucharte, ¿verdad? No son dignos de recibir la palabra, no son dignos de nada, son samaritanos, Señor, acuérdate. Esta historia, yo la semana pasada les comenté que el Señor también me puso a leerla, y les voy a explicar. Cuando yo estaba leyéndola, el Señor me estaba cuestionando acerca de cuando yo llegué a los pies de Cristo, hace algunos años ya, no muchos, porque aunque me ven viejo, no hace tantos años. Yo ayer comentaba en una reunión que tuvimos con otros pastores y otros hermanos, les decía, es que yo conocí del Señor a los 50 años, entonces tú me ves viejo, pero no soy tan viejo en el Evangelio. Entonces, cuando yo empecé, yo estaba como esta mujer, como esta samaritana. Primero, porque nuevamente se los digo, vean la prédica que se llama Mi Encuentro con Jesús. Fue hace más o menos como un año. Allí les doy mi testimonio y cómo conocí yo del Señor. Yo les puedo decir y asegurar que Jesús vino a mi encuentro. Y si no me creen, vean esa prédica, ahí está mi testimonio. Y cuando yo entendí eso, yo sentí eso, yo supe que el Mesías, que el Hijo de Dios me estaba hablando. Lo supe desde el principio, lo supe. Pero así mismo yo decía, pero ¿cómo yo? O sea, yo me puse en el papel quizás de los discípulos que decían, ¿por qué ella, Señor? Si esto es de lo peor que hay. Para que entendamos en la escala digamos, de valores como personas o como individuos, estaban las personas, muchas personas, los perros y abajo los samaritanos. O sea, valían menos que un perro para los judíos. Entonces imagínense los discípulos ver al maestro hablando con una samaritana, todavía, ahora samaritano, pero samaritana, o sea, además mujer, pues como que era, Señor, estás perdiendo tu tiempo aquí, no malgastes tu saliva ni tus palabras, ¿verdad? Pero fíjense bien, cuando la samaritana, esta mujer, entendió que estaba hablando con el maestro, dejó todo lo que tenía. ¿Qué traía? Su cantarito. A lo que iba ella al pozo, porque fue a sacar agua, ¿están de acuerdo, no? Se le olvidó a qué había ido. Dejó todo por ir a decirle a la gente que había conocido al profeta, al Mesías. A mí me pasó algo similar. Yo no tenía nada, ni siquiera el cantarito. Pero en el momento que yo sentí que el Señor me estaba hablando, a mí no me importó nada. Yo dije, Señor, de aquí soy. Señor, yo te quiero conocer.
yo sé que tú eres el Hijo de Dios, yo sé que tú eres el Mesías, yo sé que tú has venido a salvarme, quiero estar contigo, quiero servirte, quiero vivir para ti los años que me resten, no sé cuántos sean, pero los que me resten los quiero vivir para servirte. Y tuve que dejar todo. Y así como esta mujer samaritana dejó lo que tenía y fue a hablar sobre el Mesías que había conocido, Dios nos está hablando en este momento y nos está diciendo, si esta mujer era una impía, era una samaritana, no sabía nada, hacía las cosas equivocadas, adorando donde no debía adorar, ni siquiera merecía que le pidiera agua. Si esta mujer pudo hacer lo que hizo, ¿qué esperas tú? ¿Qué esperas tú? ¿Por qué? Porque dice la palabra, si ustedes siguen leyendo, que va y les habla a los hombres y entonces los hombres empiezan a venir a buscar a Jesús. Y dice más adelante que todo el pueblo vino. Fíjense nada más, una persona, ¿cuánto tiempo tenía de haber conocido a Jesús? ¿Qué les gusta? ¿Media hora de estar conversando con él? Le bastó media hora para moverse, ir y decirles, he encontrado al Mesías. ¿Cuántos años tienes tú de haber conocido a Jesucristo? ¿Cuántos años tienes de haber llegado a los pies del Señor? De haber reconocido que Él es el Salvador, de haberlo recibido en tu corazón, de haber estudiado su palabra. Y aún no te decides a salir ahí a la calle y decirle a la gente, ¡hey! He conocido al Salvador. ¿Te das cuenta? Esta mujer, cuando la palabra dice al principio que Jesús necesitaba pasar por Samaria, ¿por qué crees que necesitaba pasar? Porque Jesús sabía que iba a encontrarla y Jesús sabía lo que habría de pasar, pero por eso era necesario que Él llegara a ese lugar en esa hora y la encontrara allí. Porque esa mujer fue la primera evangelista de la cual nos habla la palabra. Si ustedes se dan cuenta, antes de que este capítulo se escribiera, no hay nada. O sea, los apóstoles, pues yo no veo ninguno que haya ido a decirle a la gente, hey, vénganse, aquí está el Salvador. ¿Verdad que no? Pero esta mujer sí lo hizo. Y le bastó esa media hora de hablar con el Señor. Y después el mismo pueblo le pide a Jesús, quédate. Y dice que Jesús se quedó unos días allí con ellos. Muchas veces nosotros estamos esperando y ponemos como pretexto el que no estamos preparados, el que nos falta aprender, en que yo no sé hablar, me da miedo acercarme a la gente. No me vayan a decir algo, ¿verdad? Bueno, incluso muchos tienen miedo, de que los apedreen o los corran. Yo te voy a decir que cuando yo llegué a los pies del Señor, al día siguiente yo ya estaba hablándole a todo mundo de lo que había pasado conmigo. Muchos me tildaron de loco. Y al principio, pues, como que medio me molestaba que me tildaran de loco, pero después un día descubrí que aquí dice que el Evangelio es locura para los que creen, o sea, para los que no creen, perdón. Pero los que sí creen, para los que sí creen es salvación. Entonces dije, pues si ellos dicen que estoy loco, pues entonces sí estoy loco. Y estoy loco por Jesús, entonces estoy bien porque estoy leyendo que debo estar loco para poder hacer esto. Y cuando pasaba todo esto, yo venía recordando muchas cosas que sucedieron en mi vida. Yo te he platicado que cuando yo conocí al Señor, llegué estando más de 6 meses sin trabajo, ya con una familia hecha pedazos, ya sin amigos, sin nadie que quisiera estar cerca de mí. Yo era un samaritano, yo era como un samaritano, como apestado. Nadie quería estar cerca de mí. Y cuando yo descubrí
¿quién era Jesús? Yo dije, wow, y Él vino a buscarme. Después también leí que Él había dejado las 99 ovejas en el redil y había venido por mí. Y fue entonces cuando yo entendí, dije, bueno, pues si Él lo hizo, pues por algo lo debió haber hecho, ¿no? Algo vio, yo creo que no vio nada, más bien por eso lo hizo. De hecho, este no tiene nada, este le vamos a dar, porque no tiene nada. Pero Él vio lo que ya estaba escrito en el libro de la vida, lo que estaba escrito en el proyecto de Dios para mi persona y lo que está escrito para tu persona también. Él lo ve, Él lo sabe. Por eso es que Él viene y te encuentra. Por eso es que Él viene y te habla. Por eso Él te habla y te convence. Y por eso Él habla a tu corazón y tu alma y tu espíritu sienten cómo arde ese fuego dentro de ellos, porque reconocen que el Mesías les está llamando. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, y muchas veces incluso ya después de haberle conocido, estudiado, de asistir mucho tiempo a la iglesia, de escuchar cientos o miles de prédicas, seguimos teniendo dudas, seguimos teniendo conflictos con lo que creemos y con lo que pensamos que debemos hacer. Y vemos al pastor, y vemos a los servidores, y vemos a algunos ministros, pero los vemos incluso como si fuera algo así, wow, inalcanzable, ¿no? No, pues todo lo que necesito estudiar para saber de eso. No, me falta mucho, no puedo, yo creo que a mí Dios me tiene para otras cosas. ¿Sí? Y nos hacemos como Tomás, porque ese fue otro versículo que me dio el Señor, Juan 20:24. En Juan 20:24, los discípulos han visto ya a Jesús resucitado, han hablado con Él. Y casualmente Tomás, Tomasito era muy vago, 20:24, Juan 20:24. Y resulta que no estaba cuando Jesús, se aparece a los 12. Y cuando le dicen, oye Tomás, estuvimos con el Señor. Y Tomás les dice, bueno, vamos a leer del 24, dice, pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Fíjense bien, a la mujer samaritana le bastaron unos minutos para creer y convencerse con quién estaba hablando. Tomás ya había andado 3 años y medio con el Señor. Había visto todos los milagros que Jesús hizo. Había visto resurrecciones, sanidades, multiplicación de panes. Había visto muchísimas cosas, pero dijo, no. Hasta que no me cerciore yo, hasta entonces voy a creer que lo que ustedes me dicen es cierto. Muchas veces nosotros estamos esperando y decimos, no, yo no voy a moverme hasta que Dios me diga de veras, si de veras quiere que yo vaya y les hable. Porque ¿qué tal que Él no quiere? ¿Verdad? Hasta que Él venga y me diga, hey, Oscarín, muévete, ya te puse una persona allá afuera, ve y háblale. Hasta entonces, si no, no voy. ¿Qué tal que me equivoco? ¿Qué tal que no es? Igualito que Tomás. Tomás dijo, no, hasta que yo pueda palpar y ver, hasta entonces, si no, no creo. Cuando todos los demás lo habían visto y habían estado con él. O sea, no le bastó el testimonio de los demás. Él dijo, no, yo quiero por mis propios ojos verlo. Muchas veces, cuando nosotros hacemos esto,
yo me pongo a pensar que Tomás, no lo justifico porque, pues no, ¿verdad? No se trata de justificarlo o condenarlo. Pero yo digo, pues quizás para Tomás era un poco más difícil creerlo, porque para él era un presente, ¿sí? Él estaba viviendo ese momento, había visto todo el ministerio de Jesús, lo había visto morir, lo había visto que lo llevaron al sepulcro, pero ha de haber dicho, pues quién sabe si de veras habrá resucitado, ¿no? ¿Quién sabe? Quizás no sea él. Pero tú y yo ya sabemos, porque lo sabemos, que Jesús vino al mundo, murió, fue sepultado y resucitó. Tenemos testimonio de ello en la palabra, porque sabemos que aquí está escrito que es cierto, que sucedió. Tenemos testimonio de 2000 años de historia que nos hablan de que todo fue real, que todo fue cierto, y aún así dudamos en ocasiones. Aún así nos atrevemos a resistirnos a creer que aquello que estamos viviendo sea verdad. Tomás pudiéramos decir que tenía pretexto, pero tú y yo, ¿qué pretexto tenemos? ¿Qué pretexto tenemos para pensar que esto no es real o que esto no es cierto, lo que estamos pensando, viviendo y lo que nos está hablando el Señor? ¿Qué pretexto tenemos? Ninguno. Simplemente es incredulidad. Y yo leo esto y entiendo de parte del Señor que cuando el Señor habló con esta mujer nos estaba enseñando muchísimas cosas. Primero, no hay nadie indigno para recibir la palabra. Por muy grave que sea su pecado, por muy tremenda que haya sido su vida, y ayer hablábamos de eso también en la reunión de los pastores, por mucho pasado, historia y lo que tú quieras que tenga, no hay nadie que no sea digno de recibir la palabra del Señor. Porque cuando la palabra va, el espíritu aún de esa persona, la más ruin, la más vil, se vivifica. Y Jesús puede transformar lo peor en algo útil. Entonces, no hay nadie, por eso escogió a esa mujer. Si no, le hubiera dicho a alguno de sus apóstoles, oye, no sé, Pedro, Juan, Andrés, quien sea, ve y háblales de mí. Pero no escogió a uno de sus discípulos, escogió a esta mujer, para mostrarnos que cuando el Espíritu Santo te revela, no necesitas nada más que eso. Y ella no conocía a Jesús, no sabía quizás de todos sus milagros, simplemente le bastó su testimonio, lo que ella acababa de vivir. Y eso, hermano, es lo único que necesitas para predicar el Evangelio y para hablarle de Jesús a cualquier persona. Lo único que necesitas es tu testimonio, porque se habla poderosamente, porque la gente te conoce como eres o como eras, sabe perfectamente. Entonces a ellos no les puedes mentir. Yo no puedo llegar con mis amigos y decirles, oigan, yo siempre fui bien portado, yo nunca hice cosas malas. No es cierto. La gente me conoce y van a decir, estás loco. Yo te conozco a ti. A mí no me puedes decir que tú eras una persona buena. Entonces ese testimonio vale, porque ese es el testimonio de que Jesús transforma vidas. Si no conoces la palabra, hay remedio. Dedica un poco de tu tiempo a estudiarla. Y entonces vas a conocerla y vas a tener más armas para poder hablarle a la gente. Pero lo básico es nuestro testimonio. ¿De dónde nos sacó Dios y en dónde estamos parados hoy? ¿Sí? Dice la palabra que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Nos sacó del lodo cenagoso y nos puso sobre la roca. Eso es lo que tenemos nosotros que compartir. Cómo Jesús hizo esto posible.
Y con eso la gente tendrá que, cuando menos, tener curiosidad por ver de qué se trata lo que le estás diciendo. Oye, a ver, pues, ¿de qué se trata? ¿Sabes qué? Acompáñame, vente, vámonos. Yo te llevo. Ya el Espíritu Santo se encargará de lo demás. No queramos hacer el trabajo del Espíritu Santo. Basta con que tú les hables, los invites, y el Espíritu Santo se va a encargar de quebrantarlos, y se va a encargar de tocarlos, y se va a encargar de que ellos acepten a Jesucristo. Porque dice la palabra también que nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Si el Espíritu Santo no revela que Él es el Mesías, no hay manera de llamarle Señor a Jesús. Entonces, tú simplemente acércalos y deja que el Espíritu Santo haga lo demás. ¿Quién hizo el trabajo de conversión con los samaritanos? Jesús. No lo hizo la mujer. La mujer simplemente les habló, y ¿qué hicieron todos? Vinieron a Él. Y entonces ellos le dijeron a ella: ahora creemos en Él no por lo que tú nos dijiste, sino por lo que nosotros hemos visto ya. ¿Te das cuenta? O sea, no esperes que alguien te diga: ay, yo conocí del Señor por ti. No, por mí no. Yo lo único que hice fue platicarte e invitarte. Conociste y aceptaste a Jesús porque el Espíritu Santo habló a tu vida. Por eso sucedió, no porque yo te hubiera convertido. Nosotros no convertimos a nadie. Porque eso muchas veces la gente me dice: es que ustedes empiezan a hablar y quieren convertir a todo mundo. No, yo no convierto a nadie. Yo simplemente te hablo de lo que debo de hablarte. Si tú lo aceptas, estás del otro lado. Si no lo aceptas, yo no puedo hacer nada. Porque no es mi trabajo, el Espíritu Santo es el que tiene que hacerlo. Yo simplemente te hablo la verdad. Y eso es lo que tenemos que hacer, hablar la verdad. Entonces dijimos, ¿por qué necesitas comprobar las cosas? Jesús escogió a alguien que no tenía nada que ver, es el punto 2. Y otra cosa importante, aún no solamente para los los samaritanos, sino también incluso para el pueblo de Israel, para los fariseos, Jesús era considerado como un farsante. ¿Recuerdan cuando se presenta y los fariseos dicen: bueno, ¿y este quién es? O sea, ¿quién no es Jesús, el hijo de José, el carpintero? ¿Quién no es el hijo de María? Entonces, como diciendo, pues, ¿de dónde salió este tan sabio? Si yo lo conozco, que ¿de dónde viene? No viene de familia rabínica, ¿verdad? Porque los que vienen de familia rabínica, pues obviamente desde niños son muy estudiados y saben las cosas porque así crecieron, pero él no. Por eso decían despectivamente: ¿que no es el hijo del carpintero? Y así decían de mí también: ¿que no es este el tranza? ¿Que no es este el mujeriego? Y ahora lo ves allí predicando y lo ves delante de la gente y hablándoles. ¿Que no es este Óscar el que conocimos que hacía un montón de cosas feas? Sí soy. Sí soy yo la persona, pero ya no soy el que era. Amén. Porque hubo un encuentro con Jesucristo y mi vida fue transformada. Gracias a Él, gracias al Espíritu Santo. No fue gracias a la persona que me invitó a la iglesia, que de cualquier manera yo lo honro y siempre les voy a decir cómo sucedieron las cosas y quién me habló de Jesús. Pero fue gracias a que el Espíritu Santo me tocó y a que Jesús vino a mi encuentro que yo tuve que ir al lugar a conocerle, a aceptarle, y a partir de ese día, créemelo, a partir de ese día yo no he faltado un solo domingo a una reunión. Nunca, jamás hubo un pretexto que me impidiera asistir un domingo. Y ya ni siquiera asistir. Yo conocí del Señor y a los 15 días yo ya estaba de metiche sirviendo. No sabía nada, pero yo quería servir.
Gracias a eso pude ir aprendiendo más y más y más. Porque si tú quieres aprender, la única forma es servir. Porque cuando empiezas a servir, las mismas circunstancias te llevan a ir estudiando más, conociendo más, a preguntar más, a buscar respuestas, y eso te va haciendo crecer. Porque si estamos esperando a tener la media hora o la hora al día para ponernos a estudiar la Biblia, no la vamos a encontrar nunca. Nunca. Siempre va a haber trabajo, ocupaciones, se descompuso el carro, me agarró el tráfico, 20,000 cosas van a suceder. Pero cuando yo estoy metido en el servicio, es sí o sí. Entonces, no te creas, porque a veces, ayer lo platicábamos también en la reunión, a veces tú ves a tu pastor y dices, no, pues es que el pastor no sabe lo que es esto. No, pues él nunca ha tenido esa necesidad. No, él no va a saber lo que es estafar a alguien o robar a alguien. Él no va a saber. No, el pastor no le voy a platicar mi vida privada porque no creo que él entienda de estas cosas. Pues, ¿qué crees? Que tu pastor fue una fichita. Y que cuando tú me platicas algo, no me sorprende. Ya se los he dicho muchas veces, he pasado por 20,000 cosas que ustedes ni siquiera se imaginan que me han sucedido. Por eso cuando me hablan les digo, sí, ya sé de qué se trata, ya lo pasé, ya lo viví. Entonces, si tú estás esperando que Dios te escoja porque ya eres una persona bien portada, estás perdiendo tu tiempo. Dios te escogió desde el momento en que tú lo aceptaste como Señor. Por eso lo aceptaste. Porque Él ya te tenía predestinado para esto. Vamos a leer Marcos 16:15 y con esto terminamos. ¿Qué sucede entonces y qué es a lo que nosotros hemos sido llamados? Hay algo que se llama la Gran Comisión. ¿Sí saben qué es eso? ¿La Gran Comisión? Sí saben, ¿verdad? La Gran Comisión nos habla de algo que 16:15. 16, no, vamos a leer desde el 14. La Gran Comisión nos habla de algo sencillísimo. Esto lo estamos viendo al final del Evangelio de Marcos y nos habla de lo que el Señor les dice a los discípulos. Pero es lo que vimos en la mujer samaritana. Es lo que vimos desde un principio en la mujer samaritana. O sea, no hay nada, Dios no te está diciendo, Pepe, acabas de conocerme, mañana te quiero predicando ahí enfrente. No te está diciendo eso. Dios no lo va a hacer. Porque no se puede. O sea, ¿cómo te vas a poner aquí al frente si apenas lo estás conociendo? Pero hay algo que sí puedes hacer y que fue lo mismo que hizo la mujer y lo mismo que fue la primera comisión para los apóstoles. Y fíjate bien, dice, desde el 14 vamos a leer, dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Te das cuenta? Sus apóstoles, sus discípulos de 3 años y medio, les reprochó Jesús su dureza de corazón. No sé si te está llegando la pedrada, pero a mí sí me llegó. O sea, no importa que tengas todos los años, hubo incredulidad y dureza en tu corazón, en mi corazón. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a los que los reciban en su casa. No, ¿verdad? No dice así. A los que vengan a la iglesia, no, ¿verdad? No, ¿verdad? A los que les inviten un café, no. No dice eso, ¿verdad?
¿Qué dice? A toda criatura. ¿Qué significa toda criatura? A todo el que se te ponga enfrente. No importa si le caes gordo, no importa si te cree, no importa si te tilda de loco, no importa nada. A cualquiera que se te ponga enfrente, a ese le vas a predicar el evangelio. Mira, a mí me sucede, yo me dedico a dar asesoría a las personas y créeme que mucha gente podrá pensar, pues ese trabajo, ¿qué, verdad? Bueno, no te imaginas cómo disfruto mi trabajo, no cuando la gente se pensiona, que finalmente es un proceso y es un trámite que se hace y si se hace bien, resulta bien. Cuando ese cliente, cuando esa persona recibe al Señor. Y tú puedes decir, pero es que mezcla con los negocios. Sí, claro que sí. Porque cuando estamos sentados esperando a que avance el trámite o a que nos toque el turno, la gente siente confianza y me empiezan a platicar sus vidas. ¿Y qué crees? Que yo les empiezo a hablar del Señor. Hace unos par de días estuve con una persona y así también, platicando, me empezó a soltar cosas de su vida. Y llegó un momento que le dije, mire señora, ok, aquí vamos a cerrar el capítulo de la asesoría y vamos a platicar de esto. ¿Y qué creen? Yo traía mi Biblia en mi mochila. De casualidad la traía por ahí. Entonces le dije, permítame un segundo, entonces ya entendió esto, sí, ahora vamos a ver. Mire, yo no le puedo dar un consejo de mi parte, pero sí le puedo decir qué dice la palabra de lo que usted me está preguntando. Y empiezas a evangelizar. ¿Quién me dice o quién me dijo que no le puedo hablar a un cliente? Si el cliente se molesta y ya no me vuelve a llamar, bueno, pues ese es su problema. Pero si Dios me lo puso enfrente y Dios abrió su corazón para conmigo, entonces yo le tengo que hablar. No lo puedo dejar ir. Y esto a veces me causa, no problemas, pero sí, a veces las personas me dicen, no, es que tú nomás hablas de Dios. No, es que no es el momento, no, ¿sabes qué? En cuanto Dios me lo pone enfrente, ese es el momento, porque yo no sé si lo voy a volver a ver. Pero si Dios me lo está poniendo enfrente, es porque ese es el momento. No me voy a esperar, porque capaz ya le ha sucedido a algunas personas que conozco, que Dios les pone en un hospital, entra y ora por esa persona, pero como no saben ni quién es, no lo hacen. ¿Y qué crees? Están en la noche con el remordimiento de, ay, no lo hice, y en la mañana voy, y en la mañana cuando van, ¿qué crees? La persona ya falleció. Entonces, Dios te estaba diciendo, entra y ora por él porque se va a ir y yo necesito que lo reconcilies conmigo para que se pueda venir. Y tú fuiste piedra de tropiezo para que no sucediera eso. Está tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo debes de predicar a toda criatura? En todo momento. Y enseguida dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Esta palabra es clave. ¿A quiénes van a seguir las señales? A los que creen. Si el Señor los había tachado de incrédulos y de corazón duro, ¿esas señales podrían seguirlos así? No. Necesitan creer. Si no, no hay señales. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuántos enfermos has orado tú que sanen? ¿Lo has hecho alguna vez? Echar demonios da miedo. Dices tú, no, yo no quiero hacer eso. Bueno, yo te puedo decir que me ha tocado estar orando por alguien y expulsando demonios y ver a esa persona
que estaba en el lecho de muerte, dializado y sin poder moverse y sin despertar y sin nada, trepar de espaldas por la pared. Bueno, cuando te suceda, me lo platicas. Pero ¿qué necesitas? Creer. Porque en ese momento Dios te está usando para echar fuera ese demonio. Y tú no puedes decir, ay no, Señor, ya me dio miedo. Ya le entraste. Entonces tienes que seguirle. ¿Y sabes qué pasó después de todo eso? Increíble, así como el hombre araña, pero de reversa. Cuando ya bajó, se acostó en su cama, se quedó dormido profundamente y como a los 10-15 minutos despertó. ¿Y qué crees? Se levantó, su cara cambió, su semblante cambió y empezó a platicar con las demás personas. Otra persona diferente. Y no se podía mover, ya se movía. Ya se levantó y anduvo allí en la casa. No entendía lo que había pasado, pero las personas que vivían en esa casa dijeron, ¿qué es esto? ¿Sí? Pero si tú no crees que Dios te puede usar para eso, ¿sabes cuándo lo vas a ver? Nunca. Necesitas creerlo. La sanidad es igual, tú necesitas estar seguro de que Dios va a sanar. Y lo tienes que declarar y creer. Y entonces, cuando todo esto suceda, tú vas a preguntarte, porque inevitablemente te lo vas a preguntar, ¿y cómo sucedió todo esto? ¿Cómo es posible que Dios me use a mí para hacer esto? Pues sí, mi hermano, tú tienes dones también, y esos dones Dios los puso en ti desde antes de que el mundo fuera creado. Los tienes, pero si los quieres descubrir, lo primero que tienes que hacer es empezar, ¿qué te dije? A servir, a llevar el evangelio, a hablarle a la gente, y Dios te va a ir mostrando los dones que puso en ti para que trabajes en su reino. Y Él te va a respaldar porque así lo dice aquí. Estas señales te van a seguir y en el nombre de Jesús vas a poder hacer muchas cosas de estas. No quiero decir que todo mundo expulse demonios, No quiero decir eso, ni que todo mundo va a pastorear, ni que todo mundo va a predicar, ni que todo mundo va a sanar enfermos. Lo que sí te quiero decir es que todos estamos escogidos para llevar la palabra de Dios al que no la conoce. Y de lo demás, ya te lo dije, se encarga el Espíritu Santo y Él es el que te va a ir revelando los dones. Y si tú los aceptas, entonces Dios los va a desarrollar en ti. De otra manera, si tú los reprimes, allí se van a quedar. Créemelo, allí se quedan. No se van a manifestar. Pero cuando tú dices, sí quiero, Dios dice, va. Entonces, vamos a ponernos de pie para terminar. Señor, te damos gracias por este día, gracias por este mensaje, Señor. Gracias porque el día de hoy has sacudido nuestros corazones, Señor. El día de hoy nos has hablado para convencernos de las cosas que debemos hacer, Señor. De lo que estamos nosotros comprometidos a hacer desde el momento en que te hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. Gracias por todo, Señor. Te pedimos que nos muestres qué quieres tú exactamente que hagamos. ¿Dónde quieres que nos movamos? Y que nos des el querer y el hacer, que nos den los medios, Señor, y el tiempo para poder servir en tu reino, para poder conseguir que el reino de los cielos venga a la tierra, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.